Ok, muy bien. Mi tema es el catolicismo durante la dictadura en España. No puedo. Está bien. Sí. Lo siento, es un poco como español 4. No importa, no importa, yo quiero escucharlo. La Iglesia durante la República Española, la Constitución de la Segunda República fue muy secular y los derechos de la Iglesia fueron amenazados. El gobierno de la República quiso una separación entre la Iglesia y el Estado con las leyes y la Iglesia la Iglesia no quiso eso. ¿Por qué no quería eso? Porque antes de la República, España fue una monarquía y la Iglesia tuvo mucho poder de los campesinos y el dinero y la escuela. Y durante la República, el poder de la Iglesia fueron sí. Just left click. La Iglesia durante la Guerra Civil, la Iglesia, por supuesto, soportó Franco y sus nacionalistas porque Franco lucharon para la restauración de la jerarquía de la Iglesia y durante la guerra 7,000 curas fueron matados, priests, de los comunistas, los republicanos y las anarquistas. Y Franco necesitó la Iglesia porque necesitó su causa legítimo. Tenían que legitimizar su violencia y Sí. su causa, sus ideologías. La iglesia solamente fue un vehículo para hacer eso. Sí, sin la Iglesia, Franco pudiera tener problemas. Respira un poquito despacio. Sí. Bien, bien. Después de la guerra, la Iglesia Católica estaba muy feliz. La Iglesia tenía poder otra vez. En comparación de la República, no había reformas liberales durante Franco y habían leyes muy estrictas. La palabra para la ideología religiosa de Franco fue nacionalcatolicismo. Entonces el país tuvo una religión solo y fue la Iglesia Católica. Y sí. Es Franco durante la Iglesia. No sé por qué. La restauración. ¿Cuándo muere Franco? ¿Recuerdan? En el 79, ¿no? 75. ¿75? Por ahí, ok. No recuerdo. Restauración, una religión. Otras religiones no podía anunciar en público. Solo la Iglesia podía tener propiedad, property y libros. El gobierno pagó por el salario de las curas. Y la dictadura ayudó a reconstruir edificios de la Iglesia después de la Guerra Civil. Las leyes. El divorcio y las bodas civiles fueron abolidos y el aborto y los contraceptivos fueron prohibidos y homosexualidad y otras formas de libertades sexuales fueron prohibidos también. En cada escuela, instrucción católica fue obligatorio. Entonces, la Iglesia tenía completamente control de muchas partes de la sociedad. Y las creencias de la Iglesia fueron ley. En 1953 había un concordato español. ¿Qué es un concordato en inglés? Es concordancia, ¿sí? Y es un acuerdo, es like an agreement entre la Iglesia Católica en Roma, el Santa Sede y un Estado. Y durante el concordato,
Franco recibió patronato real, que fue el privilegio a nombrar figuras religiosas. Entonces Franco tuvo mucho poder de la iglesia y la iglesia tuvo mucho poder de la gente. Sí, por ejemplo, cuando tenemos ¿quién es el Papa? Benedicto, ¿no? ¿Quién es el Papa? Benedicto. Él, por ejemplo, él va a diferentes partes de Latinoamérica, a diferentes partes del mundo, y cada año, cada 2 años, él beatifica a figuras religiosas. ¿Qué es beatificar en inglés? Es un poquito, no, beatificar es por ejemplo, si Claudio hizo cosas buenas durante el siglo XIX, Canonized? va a canonizar a la figura y yo voy a ser un santo o una santa. Sí. Entonces es lo que pasa. Entonces, indirectamente es lo que está haciendo Franco aquí. No está beatificando, pero lo que está haciendo tiene el privilegio de nombrar figuras religiosas. Entonces podemos ver el poder que él tiene, muy similar al Papa. Ok, muy bien. Los privilegios de la iglesia después del concordato, la iglesia tuvo más poder y algunos privilegios fueron la iglesia no necesitaba pagar impuestos o taxes, tuvo el derecho a censurar cosas inapropiadas. Entonces alguna cosa sí es inapropiada, y establecer universidades, y la iglesia tuvo el derecho a publicar periódicos y revistas. Y muchos de las universidades son católicos ahorita, ¿no? Sí. Después de Franco, Excepto con ciertas autonomías, como está dividido en autonomías, hay unas iglesias que no siguen las mismas, el mismos cánones o las mismas creencias religiosas, pero por definición España es un país católico. sí. Inclusivamente México ahorita viene siendo el país más católico de todo el mundo, México. Hace 20 años, había un 92% de católicos, pero como el efecto económico que ha pasado ahorita en México, problemas internos, sociales, mucha gente piensa que el catolicismo no es la religión que ellos tienen que seguir, porque también los problemas con la pedofilia. Muchos de los mexicanos han decidido recurrir a otras religiones, al cristianismo, también un poquito a los hermanos de Jehová y otros. Entonces ya viene hay más religiones en México, no tanto como aquí, pero ya hay un poquito más. Y ahorita se dice que México está perdiendo muchos de sus católicos, y ahorita México está de entre un 82 a un 84% de católicos. Entonces, poco a poco está perdiendo ese gran porcentaje. No sé realmente cuál es el caso en España, si eso está ocurriendo, pero por definición España viene siendo un país católico. Sí. Después de Franco, España era en un tiempo frágil y incierto. España necesitó reconstruir y avanzar la sociedad, y los derechos de las mujeres, los homosexuales, los liberales y la gente en general necesitó cambiar poco a poco. Y la Iglesia Católica no salió la sociedad española completamente. Personas radicales como Ramón San Pedro y su deseo para la eutanasia demostró que la Iglesia es todavía parte de la sociedad, es una sociedad católica, y es interesante. Buena conexión. Y un dato interesante es un poco diferente de mi presentación. Cuando yo estaba en España durante el verano, mi madre española dijo que
algunas personas que quieren Franco otra vez porque la economía fue muy malo y durante Franco la economía fue mejor. Sí, tienes es una buena Es un observación. poco scary Sí. porque Franco fue una dictadura y un malo persona, una persona mala. Eso pasó exactamente con otro presidente en Chile, ¿recuerdan? Con Pinochet. Pasó exactamente eso en Chile. Hubo ese golpe de Estado en Chile. Teníamos a Salvador Allende. Y llegó Pinochet, sacó a Salvador Allende porque Salvador Allende era muy socialista, muy comunista. Y gracias a la ayuda de Estados Unidos y a ayudas de otros países, Pinochet se apoderó de Chile, pero él gobernó por mucho tiempo, pero gobernó con una mano dura, un poquito todas esas características de un gobernador, de un dictador, y mató a mucha gente, pero sin embargo, dice mucha gente que les gustaba vivir mejor con Pinochet, Sí. aunque mató a mucha gente porque la economía era buena. Sí. Entonces, la gente se divide en opiniones, ¿entiendes? Sí. También es lo que ocurre en Grecia, ¿o no? Bueno, lo que ocurre en Grecia actualmente es, pienso que hay unas similitudes allí. Por ejemplo, tenemos al ministro en Grecia, lo tuvieron que correr porque la economía se estaba cayendo completamente, trajeron a otra persona, pero con algunos gobernadores anteriores, digo, presidentes, o ministros, no son presidentes, son ¿cómo se llama? ¿Cuál es la otra palabra para decir presidente? No son presidentes, son Ministro. son ministros, ¿sí? Bueno, han tenido esa historia de que han sido abusados, pero sin embargo les gustaba todo eso. Entonces hay algo también en esas cuestiones. Sí. Un otro dato que fue un poco interesante, la bandera española, antes del el partido de fútbol de Española, fue un símbolo de la dictadura, pero ahora ha cambiado porque el partido de Española, el fútbol, es los campeonatos sí es más bueno. Y sí, es un otro dato. Y tenemos preguntas. Sí. ¿Piensas que había una diferencia entre la Iglesia y Franco y quién en realidad tuvieron más poder?